Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Auspicia la Dirección del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, bienvenidos a Leer es un placer. Hola, Natu. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy contentos de estar comenzando otro programa en este final de septiembre, aquí en este aire de Ecomedios, AM 1220, también a través de ecomedios.com, en la web, con cámara incluida, esa cámara que nos permite después, cuando quieran, volver a ver el programa y escucharlo en el canal de YouTube de la radio, que es Ecomedios 1220. Y también, por supuesto, todo el audio del programa y algunas imágenes están alojadas o estarán alojadas, para ser más precisos, en la página web de Leer es un placer, que es leeresunplacer.com.ar, allí donde coleccionamos todos los programas de Leer. Exactamente. Yo voy a presentar ya a nuestro invitado, porque vamos a aprovechar todo el tiempo y quiero hacer un pequeño resumen de la anterior vez que tuvimos oportunidad de conversar con él. Me estoy refiriendo al escritor y editor Constantino Bertolo, que tengo que contar que lo conocí a propósito del libro de Mercedes Álvarez, Historia de un ladrón, y fue muy curioso porque el libro me gustó muchísimo. Pero cuando ella contó cómo había llegado a Caballo de Troya, que en ese momento era el sello que manejaba Constantino Bertolo, resulta que el libro dejó de parecerme tan brillante y me dediqué a buscar datos de ese editor que me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Porque era un editor que estaba teniendo un sello incrustado, por decirlo de alguna manera, metido dentro de una editorial mucho más grande, que en ese momento era Random House Mondadori. Entonces lo llamamos por teléfono, hicimos una entrevista telefónica que fue fantástica, y cuando después yo viajé a Europa o viajé a España al año siguiente, obviamente lo llamé por teléfono, le hice una entrevista grabada en ese momento, que después la pasamos acá. Y ahora tuve la suerte de que la gente de Filba lo invitara a todas sus actividades, a muchas de sus actividades, digamos. Recuerdan que hablamos de Filba el lunes pasado. Filba empezó el domingo y terminó el domingo, ¿no? Sí, empezó. Sí. La inauguración oficial fue el miércoles, bueno, y terminó ayer domingo a la noche. Y mientras tanto, bueno, pudimos charlar con Constantino más o menos porque... porque él estuvo muy ocupado. De hecho, hoy lo traemos de un trabajo de Filba. Y mañana ya está partiendo de mañana vuelta. Ya se vuelve a España, así que tuvimos la suerte de tenerlo un ratito. Constantino, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Natu. Es verdad que ya he tenido el placer de hablar contigo varias veces. Ha sido siempre una ilusión charlar y con alguien... De eso se trata. Con alguien que sabe leer. Sí, bueno, te agradezco porque después que leí este libro dije, bueno, la verdad que mejor que me dedique a otra cosa. Impresionante el libro. Es impresionante. Vamos a decir que se trata de La Cena de los Notables. Exactamente. Este libro, este ensayo de Constantino Bertolo que editó Mar Dulce. Mar Dulce fue primero editado por Periférica, ¿no? ¿En qué año? En el 2006, 2008 creo. 2006-2008 y ahora fue editado por Mar Dulce. Mar Dulce hizo, y eso quiero decirlo, hizo su llegada a España con dos chicas, dos autoras, con Selva Almada y Adriana Harwick. Se festejó la llegada de Mar Dulce a España. Bueno, obviamente está el libro de ¿cómo se llama?, de Constantino allí. Y bueno, y hablar de este libro es bastante complicado. Lo primero que tenemos que decir también, después que contamos esa pequeña historia, es que en este momento
disculpe, tengo una fonía infernal, que Constantino se jubiló, y entonces dejó de conducir Caballo de Troya. También cambió el grupo editorial, ya no es más Random House, Mondadori se separó de Mondadori, era Penguin, Random House. Y a partir de ahí pudo hacer todas estas reflexiones que son muy interesantes, y yo creo que me gustaría, te digo, para que si me disperso vuelvas, porque me gustaría hablar de algunas cosas que están en el libro, en el prólogo y después en la enfermedad de la lectura, y los tipos de lectores, como decía Carlos, lo tenés marcado por ahí, los ¿no? tipos de críticos. Los tipos de críticos, y además, y por sobre todas las cosas, me interesa muchísimo lo que vos hablás con relación al futuro de la lectura, que no tiene nada que ver, y eso lo decíamos el otro día, con lo que hace 3 años nos preocupaba. ¿Qué pasará con el libro electrónico, el libro de papel? Y resulta que era pero una ingenuidad tan grande visto ahora, porque no tiene nada que ver, no importa nada. Lo que importa es que el libro no importa, en cualquiera de sus formatos. Creí entender eso. La lectura no importa, también creí entender eso. Y entonces nos va a gustar un poquito, a ver, ¿cuál es tu opinión con relación a eso? Bueno, claro, la historia de la lectura, que ha sido estudiada y hay muchas veces con acierto, en realidad es la historia de un acto mágico. O sea, porque si lo pensamos bien, la escritura y la lectura es como concedernos un don divino. El don divino de oír palabras más allá del tiempo y del lugar donde fueron pronunciadas. O sea, esto de estar por encima del tiempo y del espacio era una cualidad divina. En ese sentido yo entiendo que tiene algo, despierta algo la lectura, la literatura, la escritura, despierta algo que nos llama la atención. Nos llama la atención porque es algo trascendente, o sea, está por encima de nuestras posibilidades. Tiene algo de un milagro, hasta ahora hemos estado siempre relacionando la lectura básicamente con el libro de papel. La irrupción de los libros digitales, pues, es verdad que al principio causó una conmoción. Todos pensábamos que esto se iba a transformar rápidamente, porque es verdad que el costo es más barato. La escritura sobre pantalla es más difícil, se concentra uno menos, es un acto menos íntimo, aunque sea también una lectura en soledad, pero bueno, tiene una máquina un poco más fría, ¿no? El papel, el libro, la cualidad que tiene es que es algo, es una tecnología que casi diríamos que es una extensión nuestra, como muy cálida, ¿no? Es como una piel. No deja de ser raro que los libros antiguamente estuvieran encuadernados en piel. O sea, claro. porque es el tacto, o sea, por decirlo así. La pantalla no nos da tacto, y esto es verdad que nos distancia. Ahora, por otro lado, también es verdad que ¿en qué consiste leer? Bueno, en primer lugar, es un acto de desciframiento. Es decir, que aquí se trata de una técnica que consiste en descifrar. Un convenio, perdón. Sí, exactamente. Es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo. Bien, en el cual una persona, un lector o una lectora, lee un texto de un autor que llega a sus manos a través de lo que normalmente se llamaba la edición en papel. Es decir, hay un papel importante entre el autor y el lector. Como yo digo de forma un poco radical, los escritores no escriben libros, los escritores solo escriben textos. O sea, los que producen los libros son los editores. O sea, en este sentido, bueno, por rebajar un poco el ego de los escritores. Los escritores escriben en su casa, ¿se entiende? O sea, el que convierte o el que convertía a un escritor que escribía en casa en un escritor real, es decir, el que conseguía que su texto privado pasara a ser público, se publicase, bueno, pues era la figura del editor. Es verdad que ahora con lo digital, claro, uno llega a su ordenador, escribe, le da a subirlo a una página, a subirlo a internet, y ahí se queda.
Y parecería que entonces la figura del editor no fuera necesaria. Claro, porque puede haber lectores de eso que uno sube. Exactamente. Digamos, sin intermediarios. Claro, el problema es que sube tanto, que el problema es cómo se sabe que existe. Y entonces, entonces ahí de nuevo se necesita alguien que jerarquice. Bueno, pues entonces ahora el editor en digital o en papel es alguien que en realidad homologa y sobre todo jerarquiza. Bueno, y en este sentido los editores yo creo que seguirán siendo necesarios. Pero vos haces alguna crítica con los editores, donde decís que los editores no leen, que un editor que lea es como que hoy, digamos, no estamos hablando de Salinas, estamos hablando del editor actual, que sencillamente se maneja solamente por la parte económica. Eso es una cosa que me interesó mucho. Pero el tema marketing, la desaparición de los almacenes, como se dice en España, y aquí le decimos depósito de libros. Las editoriales tenían sus depósitos con todos los libros, etcétera. Ahora eso es una malísima palabra y es una pérdida de dinero terrible y quedan despedidos todos los que hayan hecho eso. Entonces, quiere decir que un editor, antes de editar un libro, necesita que le aseguren que ese libro se va a vender. ¿Cómo se hace con eso? Lo que él dice, ir un corredor, que tampoco existe más, esa persona que va al librero y le dice, mira, salió este libro, así que es, y habla de escritura, qué sé yo, bueno, no, dame uno. Y este otro, bueno, es un, qué sé yo, de autoayuda, dame autoayuda o es político tal, dame 10. Pero dame 10 y me lo pones en la librería. O sea, ya te haces como cargo y más vale venderlo porque si no, ¿para qué te los traje? Es decir, hay una presión muy fuerte y ha cambiado completamente la relación, todas las relaciones, ¿no? Es decir, editor, librero, crítico. Hablemos ahora también de los críticos. Ahora, vos hablas mal. Sí. bueno, no mal del todo, ¿no? Lo que pasa es que digo que son escasos los que merecen la pena desde mi punto de vista. Claro, porque responden a medios grandes que son sus empleadores y que tienen que, ajustarse un poco a algunos patrones, ¿no? Claro. Bueno, es que no nos engañemos, en las sociedades en las que vivimos, en realidad todos somos, como yo digo, viajantes de comercio, ¿no? O sea, somos nuestra propia mercancía. Entonces, estamos obligados, por estas sociedades mercantiles, estamos obligados a vendernos. Entonces, claro, pues para vendernos significa que hay que procurar estar en el escaparate, lo primero, o sea, cuanto más cerca del vidrio mejor para que te vean, y esto requiere, pues, digamos, trabajos de estrategias, de a quién hay que sonreír, a quién hay que halagar, y sobre todo de qué hay que hablar para que se te oiga más, para que se te vea más, etcétera, etcétera. Es decir, que los críticos inevitablemente, pues tienen que vender las críticas como una mercancía más y por lo tanto están obligados a estar al día, a responder a lo que es novedad y eso lo marcan las grandes editoriales. También de vez en cuando, evidentemente, tiene que legitimarse como crítico y entonces, por suerte, pues de vez en cuando atienden a pequeñas editoriales que editan libros que tienen mucho capital simbólico, mucho prestigio. Entonces, ellos, digamos así, por ósmosis, adquieren también parte de ese prestigio. Es decir, que la crítica y el crítico es algo más complicado y más complejo. No se trata de que de pronto simplemente de que alguien de pronto se vuelva objetivo y tenga la verdad en sus manos, la verdad literaria, y diga esto sí y esto no. Pero ocurre que uno de pronto, me acuerdo de Rafael Conde, que era crítico del País, y que uno lo seguía. Por lo menos yo, digamos, como el único diario, igual se puede todo por internet, porque podés consultar La Vanguardia, lo que se te ocurra por internet. Pero como tampoco tengo tanto tiempo, y el País lo recibo en papel, y me es más fácil, más rápido, yo me acuerdo que yo a Rafael Conde lo seguía. También lo seguía a Ignacio Echevarría. Bueno, que es el caso que relata Constantino en el libro, ¿no? Que con una crítica no adecuada en un momento no oportuno para el medio que trabajaba determinó que se termina su historia, ¿no? Por supuesto.
Ahora, Claro, porque me compré un solo inciso. En realidad, quienes hacen crítica son los medios que tienen capacidad para producir y publicar esas críticas. O sea, es decir, el crítico no es dueño el instrumental que permite que su crítica se haga pública. Bueno, exacto. Además, uno ya sabe más o menos la tendencia de cada diario. Vos ya sabés que El País no es igual que el ABC. Por consiguiente, aquellos que trabajan en uno u otro diario van a hablar con el cuidado que tienen que hablar para encajar en las reglas del diario donde trabajan. Bueno, ahí hay una linda categorización repasada de críticos, porque habla de los degustadores, de los custodios, ¿no? Y de los tribunos, ¿no? Sí. Como tres categorías. Bueno, dejemos lo que le explico. Claro, la de degustadores me encantó, ya lo hablábamos fuera del aire. Porque claro, como sí. Natu siempre dice, yo no soy crítica. Y no, es verdad, está bien. Yo lo digo todo el tiempo. Bueno, pero sos una degustadora, y esto sí. Lo hablábamos con Alejandra antes de empezar el programa y te lo decíamos, porque la verdad... Pero es que es verdad, eso es cierto. Es tu gusto y vos no respondés a ningún medio ni nada. Y además le saco el gusto a los libros. Claro. Entonces esos son los entonces que sos una crítica degustadora, ¿ves? Bueno, sí. Ya me quedó. Ella se convierte en una prescriptora. Claro, evidentemente. Y la gente que se fía de ella, que la sigue, bueno, pues entonces digamos que tiene credibilidad. Claro. Que lo más importante en estos oficios es tener credibilidad, claro. ¿No? Y ganarla y mantenerla, que no es fácil. Y explicar a ver brevemente los otros, del custodio. Bueno, el custodio es aquel que tiene una idea de la literatura, digamos, como la literatura casi como algo sagrado, como un corpus de grandes obras, etcétera, y entonces entiende que los libros, los nuevos libros, deben de estar a la altura de los grandes libros. Sí. Es decir, que cuando lee un libro, dice, bueno, este libro hay que compararlo con ¿a dónde se llegó? Bueno, pues compararlo con Faulkner, compararlo con Aira, con Borges, etcétera. Es un custodio de las esencias, por decirlo así, literarias, ¿no? La calidad, un custodio. Sí, eso. Que haya una calidad. De la calidad, de una exigencia de calidad, ¿no? Y el tribuno un poco más todavía, peor. Bueno, el tribuno ocupa un campo un poco distinto, porque ya no es la literatura, digamos, la exigencia de calidad literaria, sino lo que yo suelo llamar él vela por la salud semántica de una sociedad. Es decir, quiere que analiza las historias, los poemas, etcétera, desde qué es la vida que proponen para la sociedad. Y en ese sentido, pues puede hablar de libros tóxicos, aunque sean libros con éxito, incluso bien construidos, bueno, pero en libros bien construidos que, sin embargo, un tribuno entiende que están dando un mensaje que no es recomendable en general para la salud de las palabras colectivas, en ese sentido. Y ese sentido sería un tribuno en el sentido romano del tribuno de la plebe, por decirlo de alguna forma, palabra que no tiene muy buena resonancia. No, horrible. Vos sabés que nosotros en el programa siempre leemos, acá no, es decir, salvo, si te parece, Carlos, unos fragmentitos que yo marqué del prólogo, que nos llevarían a... Mira, eso que está subrayado ahí, ahora después vas a ver la vuelta. Está bien, estos fragmentitos. Y un poquito de acá. Ahí terminamos, comentamos con él. Cabe entender la lectura como una conquista irreversible, incruenta, a la que no acompaña ni explotación ni esclavitud alguna. Los escritos que aquí se reúnen son el resultado, merezca el juicio que merezca, de años de trato con la actividad literaria entendida en el más amplio sentido posible y de la reflexión sobre algunas de sus claves: la escritura, la lectura y la crítica. Con muy especial acento, presencia y atención a la ficción narrativa, alrededor de la cual gira de modo dominante la constelación de materiales que en el libro se agrupan. Entiendo, sin embargo, que parte de ellos podrían ser trasladables con la necesaria adecuación a aquellos otros ámbitos literarios que, como la poesía, el teatro o el ensayo, no se abordan directamente en estas páginas. También quedan fuera de este libro, al menos de manera explícita, aspectos como la publicación, la edición, la distribución, la difusión o la recepción social y cultural que intervienen en la construcción semántica del acto literario,
con relevancia pareja al menos a la de la tríada escritura, lectura, crítica, que la tradición humanista ha venido privilegiando como centro de su interés y de sus intereses. Hablando del tema Internet ahora, entiendo que sería apresurado convenir en que una novedosa tecnología por sí misma, sin cambios cualitativos en las relaciones sociales, pueda hacer saltar la condición de mercancía que el vigente sistema económico aplica a toda comunicación pública, convirtiendo su posible valor de uso en inevitable valor de cambio. Me resulta difícil compartir al respecto el optimismo de los que creen ver en las nuevas tecnologías una oportunidad para que la economía del don logre ser admitida en el banquete de la economía mercantil. Todo tiene su historia y la historia de este libro se remonta hasta el ya lejano día en que alguien le regaló al niño que por entonces éramos una historia fingida, a través del desierto y de la selva, y continuó con el encuentro con otros libros, La Isla del Tesoro, Martin Eden, Madame Bovary, entre otros. Alguien dijo que cuando se pregunta sobre el para qué de la lectura, acaso sin saberlo, ha encontrado una respuesta. Leemos para aprender a preguntarnos por qué leemos. Puede ser. En todo caso, en eso estamos. Genial, genial, genial. ¿Querés ahora hacer? Hacemos una pequeña pausa Así cortita y volvemos. Charlamos y ya vemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Bueno, nos estamos metiendo en la segunda parte del programa. Música de Miles Davis. Estaba recordando que hoy es aniversario de su fallecimiento. A propósito de Miles Davis, que nos acompaña con la música en la presentación
aquí en el estudio de Constantino Bértolo de su libro La Cena de los Notables, editado por Mar Dulce, que nos acompaña en esta semanita que anda por Buenos Aires. Y contándonos que ayer anduvo de festejo con la gente de su pueblo aquí en Buenos Aires. Sí, pueblo de la montaña de Lucense, de Lugo, de Galicia, que se llama Navia de Suarna, que coincidió de ver el anuncio de que festejaban una fiesta comida. Y bueno, la verdad es que me resultó un acto entrañable, ¿no? O sea, acá está lleno de españoles, así que todos los días hay un acto de alguien. Ya, supongo. Los asturianos creo que son los que predominan. Y tienen, de hecho, el centro asturiano es el mejor, ¿no? Lindísimo para ir a comer y para visitar. Claro. Bueno, estamos hablando de otra cosa. A ver, lo que quería... No, estábamos hablando, ¿ahí puedo decir algo? Sí, claro. Porque después de haber leído, me quedo con la idea de todo el desarrollo que Constantino hace en el libro acerca de cuando la literatura era en voz alta y leída y se compartía en una relación directa con el oyente, sí, a lo que es el acto solitario de la lectura en silencio, ese es un tema que ha cambiado, ¿no? Espérame un segundo porque esto es un poco más largo lo que le quiero preguntar. A ver. Cuando él habla de la enfermedad de la lectura, y entonces menciona 3 casos. Sí. Martín Eden, que te voy a pedir que vos lo expliques, un caso que no sé decir el nombre del egipcio, que además es un caso irreal o ficticio, fantástico. Y Madame Bovary, que todos conocemos. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Porque de alguna manera hay un punto en que la lectura, pensemos en Don Quijote, yo lo primero que pensé es, Don Quijote es el primer enfermo por la lectura, que le lleva a imaginar cosas que no existían, ¿no? Bueno, a ver, contanos lo de Martín Eden y brevemente para después... claro, los libros, sobre todo las novelas, ¿no? Las novelas construyen un espacio y un tiempo en el cual, cuando te pones a leer, lo que haces es que te metes dentro. Claro. O sea, te metes dentro y asistes. O sea, no es que alguien te cuente que ha pasado esto, sino que te metes dentro y tú ves lo que está pasando. Y en ese sentido yo comparo mucho la lectura, meterte con esto que se llaman las cámaras de simulación de vuelo, que utilizan los pilotos y los astronautas, y dicen, vamos a ensayar aquí, pues si hay un accidente pasaría esto, ¿tú qué harías? Es decir, ensayas una experiencia de la vida. Bueno, pues cuando uno se mete a leer... Esa soy yo, qué horror. Le pasa, evidentemente le pasa como a los simuladores. Bueno, uno aprende muchas cosas, aprende qué hacer en caso de que haya un accidente, no sé qué, sabe las señales, aprende las señales, cómo engaña a la gente, qué quiere la gente de sí misma, aprende las relaciones. Las novelas te enseñan mucho sobre el otro, sobre los otros, evidentemente. Ahora bien, claro, hay un peligro. El peligro es que cuando te bajas de la cámara de simulación de vuelo, tocas tierra. Y uno corre el peligro de creerse que en la tierra el código es exactamente lo mismo que ha pasado en la cámara de vuelo. Y claro, no es exactamente así. Entre otras cosas porque cuando estás en la cámara de vuelo, de alguna forma sabes que los accidentes no son reales. Y claro, en la realidad... La realidad es que toca y toca, no por mucho que la gente diga, no, es que la realidad es una ilusión. Bueno, será una ilusión, pero por si acaso no cruces en el semáforo cuando el semáforo está rojo. Claro. No vaya a ser que esta ilusión te arrastre, sería conveniente, ¿no? Y en cambio, bueno, pues lo que yo llamo los letraheridos, o sea, aquellos que digamos que la lectura les funciona casi como una adicción sin la cual no pueden pasar y las fronteras entre lo que viven y lo que leen no existen. Lo que dice mi marido, vos te lo crees todo. Y le digo, es que si no me lo creyera no lo leería, ¿para qué lo leería? Claro. Bueno, tu pregunta, ¿para qué se lee? En mi caso la respuesta sería para vivir un mundo diferente. Es decir, el mundo cotidiano lo vivo, claro.
pero cuando leo un libro, y me gusta, Sí, no siempre. sí. A veces tengo que leer cosas que no me gustan tanto, pero digamos, cuando leo un libro que realmente me gusta mucho, entro en un mundo diferente, y eso ya para mí es un enriquecimiento increíble, ¿no? Sí, porque amplía las experiencias, y amplía las visiones del mundo, sí, ¿no? claro, Así que eso, bueno. Pero es verdad que yo insisto que hay que tener un poco de cuidado con el exceso, porque no vaya a ser que, en fin, que digamos que eso, que tienda uno claro. a equivocarse. Es decir, yo hago un poquito el papel de tu marido. Bueno. O sea, y un poquito el papel que yo recuerdo que antiguamente hacían los padres, o sea, por lo menos en mi época decía, oye, este niño, no sé si está leyendo demasiado, sal, vete a la calle a jugar un los poco. Chicos, sí. Bueno, a vos un poco te pasaba. Bueno, ¿no? a mí me pasaba porque te apagaban la luz. al tener el acceso, claro, Claro. al tener el acceso a todos los libros, te podés imaginar. Sí. Entonces la colección Robin Hood, que acá se llamaba, creo que en España también, donde estaba la Isla del Tesoro, donde estaba Tom Sawyer, donde estaba todo, esa me leí todo. Cuando me apagaban la luz, yo tenía mi linterna para leer debajo de la sábana. Son cosas, pero claro, eso te marca, ¿eh? Sí, el placer de leer de forma lo prohibido. Lo prohibido es brutal. Cuando papá decía, ¿qué estás leyendo? La piel de Curcio Malaparte. Ese no es para vos. Claro, me sacaban. Ahora 25, ese tampoco. Sí. Bueno, pero eso es prohibido. ¿Qué libros tan referenciales? Claro, ¿viste? Sí, pero he visto que hace poco alguien lo reeditó, no sé quién lo hará. Sí, lo están reeditando mucho, ¿eh? Curcio Malaparte lo está reeditando mucho. Está recuperaciones. Desde luego te recomiendo el diario de París de Curcio Malaparte, que está buenísimo. Creo que lo reeditó Tusquets. Bueno, volvamos a las preguntas de Carlos. No, hablamos de este pacto, de este código que cambió, digamos, de la lectura oral a la lectura escrita, a lo escrito y leído en soledad, que un poco... vos explicás muy bien cómo es el vínculo entre el lector y el escritor. ¿Quién tiene el poder? La comunidad tiene el poder, que se lo da, le da las palabras al escritor para que las refleje, uno se calla para escuchar, todo este pacto, digamos, está muy bien explicado, pero que por ahí con la lectura silenciosa que uno hace en su casa, en su cama, en su sillón, en soledad, la distancia un poco del momento de la escritura. Antes se encontraba mucho más clara, porque cuando alguien leía públicamente, los demás se callaban para escuchar, y era en el mismo momento. Sí. Ahora, desde que escribió el libro hasta que lo leyó una persona u otra, pasa demasiado tiempo y parece que ese pacto o esa relación es distinta, pero sigue siendo igual, ¿no? Sí. Claro, en el fondo, mientras exista la posibilidad, por decirlo así, de cerrar el libro y dejar de escuchar, ¿no? Pues está la posibilidad de decir, bueno, tú me quieres obligar a escucharte, es decir, a leer, pero yo tengo la posibilidad de negarte la palabra, ¿no? En ese sentido, eso sí permanece. O sea, lo que es verdad es que, claro, lo que desaparece es que ahora es un acto individual, mientras que, por decirlo así, cuando alguien habla en público, bueno, por decirlo así, el público se hace presente, ¿no? Esto es una cosa que cuentan muy bien los actores, ¿no? A mí me gusta mucho los actores cuando cuentan que ellos, mientras están representando, oyen al público. O sea, oyen cómo escucha al público y oyen si está escuchando bien, está escuchando mal, algo pasa que se mueven ruidos. Claro. Oír al que está callado es un acto muy curioso, ¿no? Bueno, y en la escritura, incluso en la escritura silenciosa, un recuerdo de eso hay, ¿no? De pronto hay libros, lecturas, que tú lo que notas es que te callan. O sea, bueno, normalmente tenemos la cabeza llena de ruido y de pronto un libro, entras... Te saca todo. Claro. Yo he comprobado momentos difíciles de mi vida que lo que he hecho es agarrar un libro. Y por lo menos a mí me ha funcionado. Me he olvidado, para salir me he olvidado otro. de la enfermedad de no sé quién, de la muerte de no sé quién, de la pérdida de no sé qué. Y mientras estaba leyendo, eso, viste, Ahora, mira, hay un pedacito, Carlos, que me parece que tiene que ver con lo que vos estás hablando. Esto lo escribe un crítico cuyo nombre no lo sé, porque no lo pone. Es de acá hasta acá. Es 3-4 renglones para
ampliar lo que estamos... Escribiendo sobre la Cena de los Notables, ¿no? Sí. La Cena de los Notables trata de articular el sentido de la literatura partiendo de una idea eje. La literatura como acto de violencia. Tú escuchas, yo hablo, que exige para su aceptación por parte del lector un pacto constituyente entre la responsabilidad de quien reclama ser escuchado y la de aquel que acepta ese silencio que la lectura supone. Claro, ahí es está, un poco esto, ahí está ¿no? el resumen. Es un poco lo que vos... Sí, yo es verdad que he cogido un momento clave de mi propuesta crítica, ¿no? Es verdad que sí, yo parto de esta imagen un poco fuerte de que en realidad ahí hay un acto de violencia, hay un acto de imposición, ¿no? Es decir, esto de escúchame y por lo tanto cállate. Entonces, claro, la violencia tiene muy mala prensa, pero sabemos que es, por decirlo así, es una forma de relación social. No nos equivoquemos. Y en algún sitio hay una violencia que cumple un papel social no negativo. No negativo porque, bueno, igual que, por decirlo así, hay una violencia social que nos impide pegar. No pegamos, por ejemplo, a los niños ya no se les pega porque el entorno ha creado una situación de violencia contra el violento, contra un niño. O sea, que esto, las cosas son más dialécticas de lo que parece. Entonces yo creo que sí, que en la literatura hay este acto de... yo diría un poco de soberbia. De soberbia sí, yo de violencia no estoy tan de acuerdo, porque en todo caso es una violencia consentida. Sí, exactamente. Es decir, o sea, vea, te voy a pegar. Entonces, ¿qué somos? ¿Sadomasoquistas? No. O estamos enamorados. O estamos enamorados, claro. Leemos porque queremos, Sí. porque no queremos que nos digan eso, que no se callen, que sigan. Llega a haber una mala encuadernación y te faltan 2 hojas de un libro y te querés matar. Sí. ¿Entendés? Entonces, yo no lo tomo como un acto de violencia, al contrario, lo tomo como un acto de cariño, casi te diría. Mirá el regalo que este hombre o esta mujer me están haciendo y yo lo estoy recibiendo. Ojo, yo puedo recibirlo o dejarlo en la tercera página, porque además en ese aspecto cumplo las leyes de, ¿cómo se llama este hombre? De Daniel Pennac, que dejar un libro es lo mejor que puedes hacer. Si no la gente dice, no, yo lo termino. No lo termines, si no te gusta, ¿para qué vas a perder el tiempo? Y hasta llegar a odiar la lectura. Cuidado, sobre todo con los chicos, ¿no? ¿Qué decías, Carlos? Perdón. No, pero, que volviendo, un poco me tomo de una parte de lo que decía Constantino, con respecto a los tiempos, no digo las modas, pero los cambios de hábitos, de conductas, ¿no? Por esto de los chicos que mencionaba, de pegarle a uno de los chicos, que también hay situaciones o lecturas, o contenidos que son válidos para una época, que hay una tendencia histórica de literatura, y yo lo pensaba, nos pasa muchas veces en el programa, o sea, ahora todos los escritores argentinos están escribiendo sobre Malvinas, ahora todos están escribiendo sobre la última dictadura o historias vinculadas al proceso. Y existe este fenómeno, ¿no? También de una convalidación histórica de un modo de discurso que si se escribiera en contra de esa tendencia, por ahí quedaría uno mal parado. Sí. Claro, yo diría, claro, que es que hay temas que están como flotando, es decir, que nos rodean, ¿no? Y a los cuales hay que responder y de alguna forma, vuelvo a la palabra violencia, te imponen mirarlos de tal forma, abordarlos desde tal punto de vista y expresarlos de tal forma, o sentirlos incluso de tal forma. Es decir, que hay cierta imposición incluso de los sentimientos, por decirlo así. Entonces, claro, es verdad que de pronto en una sociedad, y una sociedad lectora, en el campo literario, bueno, uno detecta que hay tendencias. Su origen, bueno, de que la sociedad de alguna forma está reclamando que alguien aclare esto, alguien hable sobre esto, que es decir, hay algo que está pendiente, y entonces los escritores, los autores escuchan que hay alguien quiere oír hablar de esto, la sociedad. ¿Qué falta? Bueno, pues ellos
De alguna forma ellos expresan, a través de ellos se expresa en la sociedad, ¿no? Y también hay otro, tampoco seamos tan ingenuos, es decir, hay mecanismos que crean necesidades, bueno, entre otros el marketing y la publicidad están encaminadas a crearnos necesidades. Nosotros ingenuamente mucha gente se cree que uno va al mercado a satisfacer una necesidad. No, el mercado ha empezado antes. Antes de ir al mercado, alguien te ha creado la necesidad. Sí, por eso yo siempre digo que un hecho muy importante es cuando uno lee un libro, debería preguntarse cómo ha llegado hasta este libro. Sí. Claro. Este libro, ¿por qué yo he llegado a él y por qué él ha llegado a mí? Bueno, porque esto no es un acto ya literario, claro. ¿Y por qué hablo de...? Esto es un acto mucho más material que uno explicaría... Bueno, yo he conocido este libro gracias a ¿alguna recomendación? A eso, claro. El boca a boca, pero... y la primera boca, porque nadie habla de la primera boca, ¿entiendes? Así, bueno, hombre. Ahora, Constantino, coincido en parte... Pero hay un libro que supongo que vos debés haber leído, publicado por Mar Dulce, que yo adoro, que es el de Damián Tabarovsky. El de Damián Tabarovsky, el de la hojita, ¿te acordás? Sí, el que hace ese recorrido de la hoja. Eso, escúchame, eso es una cosa, a mí me llenó de felicidad ese libro, y yo creo que ese... no sé si el boca a boca o qué quería decir muchas cosas, porque además las dice, porque la hojita va diciendo, claro, o sea, va enseñándonos la casa. Claro, lo que pasa es que uno tiene que hacer el trabajo. Hay libros que requieren un trabajo del lector, ese también es otro problema que no ha sido tocado, pero que bueno, lo tocamos ya. Si hay libros que vos los lees y no tenés ni que pensar, porque está todo dicho, y hay otros libros, como el caso que vos decís, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo este hombre con este tema de la hojita? ¿Dónde vamos con la hojita? Y llegás al final y entendiste todo, y me parece una maravilla del libro. Me acuerdo siempre, no sé el nombre, por supuesto. No me acuerdo ahora tampoco. Yo tengo que decir que fui su editor en España. A mí me parece una joya del libro. ¿Te parece una joya? Bueno, perfecto. Mira, me permite, te voy a decir por qué me parece una joya. Yo siempre distingo entre lo que llamo la intriga y el suspense. Y el suspense, el mecanismo de leer con el suspense es qué va a pasar. Sí. En cambio, con la intriga, que es la que te obliga a pensar, la intriga, la pregunta es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso te obliga a leer de forma inteligente. Claro. Y hay que agradecerlo. Claro. Hay que agradecerlo. De forma inteligente, concentradísimo, que no se te escape esa hojita bajo ningún punto de vista. Es decir, te obliga a clavar los ojos, la cabeza, en esa hojita y seguirla y no dejarla. Y no cerrar el libro nunca hasta que lo terminás. O sea, es un libro maravilloso. Después hay otros, hemos visto acá en el programa cantidad, los modernos, por no decirle los como le dicen, porque lo dijeron en Clarín ahora a nuestros autores, los reventados o algo por el estilo, pero son como los modernos, son obvios, son tipos absolutamente obvios, que escriben algunos mejor, otros peor, pero que hacen tipo diario contando su vida, que es la vida de cualquier muchacho que nació en los años 80, que son los peores, porque claro, no han vivido nada, sus padres son los que han vivido la persecución, el castigo, todas las cosas, muchos de ellos han nacido en cautiverio, pero bueno, eso no existe, y están ahí no sabiendo por qué. Escriben, está bien que dejen un testimonio, pero no te pasa nada, lo lees como que lee el diario, digamos, una noticia del diario. ¿Te acordás de a qué me refiero? Sí. Bueno, no vamos a hacer nombres. nombres no demos nombres. Otro temita que aparece también en la escena de los notables fuertes es el tema de las lecturas de jóvenes, o sea, la edad del lector, ¿no? Una lectura que por ahí para uno fue la que lo marcó a una cierta edad y que después revisada con el tiempo ya uno no encuentra tanto atractivo, ¿no? No, claro. Yo me acuerdo perfectamente de Tom Sawyer, porque me dio mucho miedo cuando él está perdido con la chica en esa gruta, todo. Yo me acuerdo que me moría de miedo, me tapaba los ojos, qué sé yo.
Después volví a leer Tom Sawyer a los 20 y pico de años. Obviamente que no me dio miedo, pero me recordó la situación. Ya. O sea, le tengo un cariño brutal, ¿no es cierto?, a ese libro, porque me hizo vivir una cosa. Yo me meto mucho en el tema, entonces si hay que tener miedo, tengo miedo, y si hay que reírse, me río. Como me he reído con este hombre, ¿cómo se llama? Ay, por favor, el libro que no le publicaban, el John Kennedy Toole. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Yo me he reído. La conjura de los necios. Exacto, la conjura de los necios. Me he reído a carcajadas con ese libro, nunca lo olvidaré. O sea, esos libros que te provocan o llanto, o risa, o miedo, o angustia, o alguno de esos sentimientos fuertes. Sí, y algunos con gran calidad literaria que por ahí, Cortázar puede ser un ejemplo de los argentinos, que hay muchos que dicen, leído a los 20 años, 18, 20 Cortázar años, impacta fuertemente, y después por ahí algunos dicen, después lo releí a los 40 y pico, y bueno, ya no... Mirá, para hablar de Cortázar lo invitamos a Constantino a otro programa, porque yo tengo cosas para decir. La edad determina mucho, determinan las expectativas, ¿no? Claro, que no se lee igual cuando tienes toda la vida por delante que cuando tienes bastante vida por detrás. Claro, totalmente. Y después, bueno, en esta categorización, a mí lo que me encanta de la Cena de los Notables es estas categorías de cosas que uno las tiene como naturales, pero están tan bien explicadas, así como de la categorización de los críticos que ya mencionamos antes, la operación de leer, ¿no? Esto de los 4 componentes de la operación de leer: lo textual, lo autobiográfico, lo metaliterario y lo ideológico, que son 4 componentes de cualquiera de nosotros cuando nos ponemos a leer cualquier texto, ¿no? Cualquiera. Y, a ver, por ejemplo, primero descifrar el lenguaje. Sí. O sea, que es más difícil de lo que parece, ¿eh? O sea, claro, nosotros lo textual, estamos digamos, acostumbrados, nos parece casi natural, pero bueno, claro, leer un texto de Faulkner es un texto que hay que tener, por ejemplo, paciencia para terminar el párrafo. Hay mucha gente que no soporta llegar hasta el párrafo, no hasta el final del párrafo. Es decir, que hay una complejidad, diríamos, formal, en este caso, en la estructura. Es decir, esto es no es tan fácil, no es tan sencillo, no está a un alcance igual para todos. O sea, que hay que estar adiestrado también. Y también están las tendencias, ¿no? Ahora hay escritos sin puntos ni comas. Claro. Bueno, claro. Eso. Los he leído. Depende cómo uno vaya en su cabeza, porque no están puestos por el autor, pero el lector lo pone en su cabeza. Lo tiene que poner, porque lo si no... pone en su cabeza y sabe perfecto cómo seguir adelante, ¿no? Después está también la voluntad de leer un libro. Yo adoro a Juan Marcé, y cuando fui a leer hace mucho tiempo, si te dicen que caí, resulta que yo no podía con el libro. Yo dije, no puede ser que a mí se me resista Juan Marcé. Entonces agarré y por la mitad empecé a leerlo. Y cuando lo terminé, fascinada, volví y leí el principio. Es un caso que me acuerdo típico, porque yo dije, este libro a mí me tiene que gustar como sea. Pero el esfuerzo. Bueno, y ahí entra a jugar la segunda parte, porque primero está lo del lenguaje, después está lo personal, lo autobiográfico. Claro. Porque uno lleva su propia novela dentro, ¿no? Y de alguna forma este es el patrón de medir. O sea, bueno, uno se encuentra con una historia de amor e inevitablemente la mide a partir de las historias que uno ha tenido. O sea, es decir, por supuesto. Se encuentra con una enfermedad o con una muerte. O con el dinero, ¿no? O sea, yo siempre quiero saber... me gustan las novelas que me cuentan cuánto ganan los protagonistas, porque el alma no es igual cuando ganas 1.000 pesos que cuando ganas 100.000 pesos. O sea, en fin, claro. Entonces, en ese sentido, sí que, claro, la autobiografía, yo le llamo que rebota, ¿no? Que chocan entre sí y es bueno. O sea, porque entonces da dinamismo la lectura, se mueve, una máquina que se mueve, ¿no? Entonces, así que ya tenemos el lenguaje, lo que uno tiene de carga autobiográfica,
Después lo que llamás lo metaliterario, Sí, es decir, sí. todo lo que se ha leído. Claro, dice, uy, esta novela me suena, esta historia de adulterio es igual que esta otra historia de adulterio, Claro. pero en esta otra, sin embargo, pasaba aquello. Bueno, o sea, ahí un tutum reverutum, ¿no? O sea, que va, es decir, el fondo de lectura se pone en marcha, evidentemente, ¿no? Claro. Es decir, Y la última en lo ideológico. Claro, porque Sí, claro. al final Claro. lo que te están contando es una construcción del mundo. Y entonces, Claro. bueno, tú la aceptas, ¿Coincides no o la no? pones en Claro. cuestión, en fin. Claro, ¿Coincides o no? Claro, acá hablamos de un tema que puede jugar la moral, la ética, Claro, un claro, montón de claro, cosas. sí, claro, sí, claro. claro. Entonces, bueno, algunas veces está de forma explícita, otras está un poco más escondido, pero cada libro, ahí hay una decantación de qué se entiende por el mundo o qué se entiende cómo debería ser el mundo, ¿no? Claro, Bueno, claro. y ahí entran. Todo eso juega cuando agarramos el libro, ¿no? Todos esos condimentos. Yo creo que no hay nada mejor que la lectura, estoy convencida, y lo digo a quien me quiera oír. Y si me dicen, bueno, pero explica, no, es una cosa personal, no lo puedo explicar. Es decir, como hay otra gente que adora el teatro o adora Ya. el cine o le encantan los museos, ir a ver obras que lo conmueven Ya. de una manera especial. Es decir, depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Hablando de libros, decime un libro que te gustó muchísimo. El último libro que... Un libro que te gustó muchísimo. Sí. En tu historia. Bueno, Es una pregunta. El libro que a mí me marcó, para decirlo de alguna forma, yo creo que básicamente fue el Robinson. O sea, Robinson Crusoe a mí creo que a mucha gente también más, ¿no? Pero en fin, o sea, a mí el Robinson, por decirlo así, es el primer sitio donde uno se ve entero, ¿no? O sea, se ve como soledad, ¿no? En ese sentido es un libro, yo lo llamo peligroso, porque tiende uno a pensarse que es solo la soledad lo que es uno, ¿no? Pero a mí sí, o sea, digamos que la idea de una vida independiente, de una vida de que tú solo te salvas, digamos que para lo bueno y para lo malo fue un libro que me marcó. Hay un libro al que he vuelto a leer últimamente, muy curioso, lo digo porque no es nada conocido, que se llama No, mamá, no, de una autora inglesa, se llama... Ya lo estoy anotando. Sí. ¿Y de dónde eso se saca? Se llama No, mamá, no. Sí, ya sé. Y se llama, el nombre es Verity, terminado con Y, como Verity, Verity. Bargate, en inglés Bargate. ¿Y editorial, te acordás? Pues creo que era Dasa, no estoy muy seguro. No sé Bueno, si- se lo mira, preguntaré sí. al Bueno, Google. pregúntaselo a Google. A Google. Sí, eso estaba tratando de Sí, verlo. vos ¿eh? que sos Ve- el googleado de acá que vive Verity, googleado. ¿cómo se escribe? Con V, creo, ¿Ay? como V de corta. terminado en Y, Verity. Bargate, Ajá. con B. El Bargate es lo más fácil. Poné Bargate. Y Sí, no, Verity no, mamá, Bargate. no, ¿eh? Ajá. Bueno, a mí me Novelista, ya está. Sí, me parece una historia apasionante. Es la historia de una madre, bueno, que ella lo que quiere es tener hijas y de pronto nace Libros, no, mamá, no. nace Acá el está, segundo hijo, ¿no? O sea, y no quiere tener hijos varones. Ella su fantasía se quiere proyectarse. Bueno, y entonces, bueno, habla con mucha crudeza de la maternidad. O sea, decir, porque claro, Ay, me encanta, me normalmente encanta. todo el mundo, Sí. la maternidad, ay, qué bonito, no sé Sí, qué, sí. tal. Bueno, de pronto hay alguien que cuestiona, oye, tema difícil de entrar, cuando estas cosas son tan delicadas, me hablan de esto. Bueno, Mariana de Mipoulos. ¿Cómo habla del marido? ¿No? O sea, bueno, o sea, no es que hable con desprecio, no, habla desde, oye, tú de qué vas por la vida y yo estoy aquí para algo. Bueno, y la novela lo que cuenta es que un día va de excursión para ver a una amiga, que es con la que habla de verdad, que hace tiempo que no la ve, y entonces se va de viaje y lleva una maletita y cuando va en el tren a los niños les quita la ropa y los viste de niñas. Me parece este acto Fuerte. de no aceptar. O sea, es decir, ella no acepta lo que la vida le ha traído que no ha elegido. ¿No? Entonces me parece que este Es acto todo de un tema. rebeldía... Todo un tema, todo un tema. pareció muy-
Bueno, impactante. Bueno, hemos leído y hemos charlado, hemos charlado profundamente. Hemos apenas rozado el libro que recomendamos muchísimo, de Mar Dulce, editado por Mar Dulce, este ensayo de Constantino Bértolo, que nos ha acompañado, titulado La Cena de los Notables. Gracias, Constantino, no sabes la alegría, el lujo para nosotros tenerte en nuestro catálogo, ¿no? Es como una editorial el programa. Bueno, no, el lujo es mío. Te agradezco es para mí, en fin, o sea, este viaje a Argentina ha sido estupendo y bueno, rematado con este encuentro con vosotros. Está rematado, sí. Me parece casi una buena señal, ¿no? Muchísimas gracias por la visita. Bueno, y nosotros nos vemos el lunes próximo. Leeresunplacer.com.ar. Recuerden ustedes. Nos vemos el 12. No, el 12. Pero pasamos un programa grabado que les va a encantar. Va a haber programa. Así pero todavía tenemos algún lunes. El próximo es 5. Un lunes en medio. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Entonces, ahora quédense que llega el Faro de Alejandría con Alejandra Zuccoli. Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Auspicio la Dirección del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,